Ahora sí tiene la palabra el diputado Juan Brugue, entendiendo claramente lo que me decía la diputada Cañmaño. Gracias, señor presidente. Bueno, obviamente que del interbloque UNA, Primero País y todos los partidos que integramos vamos a acompañar los dos pedidos de desafuero que han solicitado dos jueces federales. En ese sentido, me parece preciso, señor presidente, hacer algunas aclaraciones porque obviamente los abogados y el mismo diputado Devido ha hecho una serie de planteos que me parecen bien, porque si bien el proceso que nos ocupa constitucionalmente del desafuero no requiere ni exige que se otorgue un procedimiento en donde se respeten los debidos procesos, ni la defensa en juicio, porque no estamos dentro de un proceso de juicio como tal, sino que lo que estamos analizando es la posibilidad de la suspensión de un diputado de sus funciones en razón de sendos pedidos que han hecho jueces federales utilizando el instituto previsto en el artículo 70 en la Constitución Nacional, que es el instituto del desafuero. Por supuesto, adelantamos también de nuestro bloque, de interbloque, que nosotros no estamos de acuerdo con la existencia del foro de arresto, una inmunidad que entendemos que ya tiene que quedar sin efecto, es el último escollo. Sí estamos de acuerdo con la inmunidad de opinión, que es propia a la función nuestra y que obviamente será objeto luego seguro de algún tipo de tratamiento especial de los proyectos que hemos presentado. Analizando el caso que nos ocupa, podemos adelantar de que están dadas las condiciones legales y constitucionales. No nos olvidemos que el artículo 70 se complementa hoy con la ley 25.320, que allá en el 2000-2001 fue sancionada buscando justamente dar una respuesta a la sociedad frente a la multiplicidad de procesos que tenían que enfrentar sobre todo los senadores y que tenía un sentido específico, que era la posibilidad de que la independencia de la justicia sea asegurada sin menoscabar lo que son las inmunidades y los privilegios que tiene este cuerpo. En ese sentido, la ley estableció un procedimiento, determinó de que todo el proceso judicial puede iniciarse contra cualquier diputado y senador en mandato y seguir hasta su conclusión sin que ello obstaculice la búsqueda de la verdad, pero quedó el tema relacionado con la inmunidad de arresto y en ese convencimiento la ley establece concretamente la necesidad de que si hay que tomar alguna medida que tenga por objeto en un proceso donde se está investigando la responsabilidad penal de un diputado o un senador, se tenga que tomar alguna medida restrictiva de la libertad, la misma tiene que ser a instancias del desafuero de esta Cámara. O sea que el juez interviniente tiene que solicitarle que se aplique a esta Cámara, en el caso de un diputado, lo que prevé el artículo 70, para lo cual debe enviar la información sumaria en su pedido y de esa forma la Cámara de luego es soberana para resolver si autoriza o no. Vuelvo a repetir, surge expresamente como una cuestión de reglamentar el ejercicio del artículo 70 de la ley 25.320 en su artículo primero, este esquema y este procedimiento. Ley que no ha sido declarada inconstitucional, ley que está vigente y que por lo tanto abarca a todos los supuestos de limitación de la libertad. ¿Por qué decimos esto, señor presidente? Porque aquí se está solicitando el desafuero para detener dentro de la figura de la denominada prisión preventiva. Y se ha planteado de que si los diputados pueden ser objeto o no de una prisión preventiva, pueden ser sujetos a una prisión preventiva. Y en ese aspecto se ha señalado de parte de la defensa del diputado y en algún otro planteo que se han desarrollado, de que tendría que existir una condena para que efectivamente se pueda avanzar en bajar la inmunidad o quitar la inmunidad de arresto y por lo tanto proceder a la detención del diputado. Acá debemos aclarar que ni la Constitución exige ese requisito, ni la ley reglamentaria, que vuelvo a repetir, no ha sido declarada inconstitucional, ni tampoco hubo un planteo de inconstitucionalidad por parte de los defensores del diputado Devido, prevé esa situación. Por lo tanto, el instituto de la prisión preventiva es factible de ser utilizado a los fines de solicitar el desafuero y por lo tanto la detención y el arresto correspondiente. Eso para tener en cuenta porque entendemos que en el caso, y siguiendo la línea que hizo recién el miembro informante sobre los expedientes que tenemos a la vista, los diputados estamos debidamente informados. La documentación
que envió ambos juzgados están desarrollados en su plenitud, acompañan lo referente al análisis de la prueba, la investigación que se desarrolló, y con eso, en cierta medida, se está cumpliendo con un mandato que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un viejo fallo, el fallo 14.223, señalaban que los jueces y fiscales federales deben investigar suficientemente a los fines de poder llegar a conclusiones tan gravosas como son la de ordenar la prisión de una persona. En este aspecto entendemos que las investigaciones están, ha habido pericias, han existido testimonios, se han recabado la documentación que se ha podido también, porque en esto coincido con el diputado preopinante, ha habido maniobras que han llevado a la desaparición de documentación esencial para la dilucidación de las causas. Las dos causas, el pedido del juez Bonadío, en el cual se investiga una carátula bastante fuerte, porque estamos hablando de asociación ilícita, en donde efectivamente hay un perjuicio patrimonial para el Estado Nacional evaluado aproximadamente en 6.900 millones de dólares por la compra del gas natural licuado, lleva básicamente a un sinnúmero de situaciones complejas que relacionan a muchas personas que hoy mantienen relación con el diputado debido. Por lo tanto, la presunción que no se da en este expediente, pero que sí se da en el expediente que nos trata sobre la cuestión de la minera de Río Turbio, es real, es efectiva, no es una imaginación de los jueces. Y es cierto, nosotros no podemos leer ni evaluar más allá de lo que los jueces dicen en su sentencia, no podemos controvertir lo que ellos dicen, no podemos dudar del análisis que ellos hacen, porque son dos jueces federales que tienen causas diferentes y que obviamente no se ha aprobado ningún complot político como aquí se señaló, y porque aparte se han seguido diferentes instancias, no son solamente dos jueces federales, es una Cámara Federal la que evaluó. Y justamente la Cámara Federal, en uno de sus fundamentos, que quiero rescatar y que me va a permitir referenciar directamente, señala de que existe un riesgo latente de que justamente el diputado debido, en función de su cargo legislativo y en función de sus relaciones, pueda entorpecer, lo cual exige necesariamente de que la única forma, la única medida para poder evitar esta situación no es quitarle el pasaporte, no es el no permitirle salir del país, no es solamente los embargos, sino que tenga que ir a prisión. O sea, no queda otro camino, fueron evaluados porque sabemos que el tema de tomar una restricción de este tipo, y más sobre un representante del pueblo, requiere un análisis más severo que el común de los ciudadanos, porque justamente requiere la resolución de esta Cámara. Entonces, en función de ello, señor presidente, entendemos de que por los antecedentes acompañados, por todo el cúmulo de pruebas que han acompañado tanto el juez Bonadío como el juez Rodríguez, existen elementos suficientes. Y en esto, y brevemente ya terminando, debo señalar de que el juez Rodríguez, como mal señala o como pretende señalar la defensa del diputado debido, porque presentó un escrito, y es bueno que eso quede constancia de que se han presentado un escrito y que han querido ejercer su derecho de defensa ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cual el presidente de la Comisión dio lectura en la reunión respectiva, señalan de que el juez Rodríguez habría actuado con irreflexible obediencia. Yo pregunto, ¿qué le queda a un juez inferior cuando una Cámara Superior le ordena? Acá no le está pidiendo, no le está sugiriendo. Nuestro esquema de supremacía constitucional y de jerarquía de los órganos del Poder Judicial establecen que el superior es el que le puede ordenar, no es que un juez del mismo grado le sugirió. Por lo tanto, acá no podemos hablar de irreflexiva obediencia. ¿Qué camino el que da bajo el Rodríguez? ¿Apartarse de la causa o obedecer a la Cámara? Por lo tanto, en esto no hay ningún elemento que podamos deducir de que estamos frente a una maniobra política que ellos llevan. Otro aspecto, la resolución de la Cámara no se encuentra firme. El pedido de desafuero no necesita que las causas estén firmes, no necesitan que la resolución esté firme, necesitan la comunicación de un juez, necesitan que los jueces pongan a disposición. En julio, cuando estuvimos debatiendo la exclusión del diputado debido, muchos de los diputados señalaron, cuando venga un pedido de un juez, vamos a avanzar en el tema. Ahora no. Bueno, aquí está el pedido del juez
y ese pedido no necesariamente tiene que pasar por una sentencia firme. Y por último, señor presidente, para concluir, también la defensa de Debido habla que se va a dirigir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por plantear algún tema de afectación de los derechos humanos. Mire, señor presidente, esta Cámara está actuando en función de las facultades de la Constitución Nacional. No se está arrogando ninguna facultad diferente. Ha actuado dentro de los marcos legales de la Ley 25.320, ha actuado dentro de los marcos legales del artículo 69 y del artículo 70 de la Constitución Nacional y, por lo tanto, no se está avanzando en cuestiones propias o políticas de la Cámara, sino que se está avanzando en un trámite que establece la Constitución a pedido de 2 jueces federales y una Cámara Federal. Por lo tanto, nada tiene que ver en lo que hace al atentado, de supuesto atentado a los derechos humanos. Y máxime, la Comisión Interamericana, para poder actuar igual que la Corte, tiene un requisito esencial, que todo el aspecto se agote dentro de la jurisdicción del país. Y hasta ahora no se ha agotado en la jurisdicción del país, por lo tanto, tampoco la Comisión incompetente es competente para esto, ni la Corte es competente para analizar este aspecto. Por último, señor presidente, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, entendemos que se dan los elementos suficientes para proceder al desafuero del diputado Debido y, por lo tanto, dar una señal a la sociedad que en este país la justicia existe y que los que son corruptos pueden terminar en la cárcel. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.